Buenas tardes, bueno, ya casi noches. Continuamos aquí en las actividades del sábado 15 de agosto y en este caso de la mano de Ángel Portillo, que ya estuvo ayer con nosotros en la charla recreación de la Villa Romana, que fue todo un lujo. Y ahora vamos a cambiar de tercio y en vez de la religión, de la sacra privada, vamos a hablar de las mujeres en época republicana, bueno, de las virtudes de las mujeres de la época republicana. Es verdad que este festum está más centrado en las mujeres íberas, pero como estas son unas jornadas ibero-romanas, tampoco podemos prescindir de Roma y cronológicamente lo que nos toca es la República. Y además, bueno, así se hace una visión más amplia del mundo de las mujeres en la antigüedad en este periodo. También se puede servir un poco como de comparación entre lo que se esperaba para una buena matrona romana o de las mujeres íberas, que bueno, ya lo hemos estado viendo a lo largo de las otras muchas actividades de festum de este año y que todavía también van a continuar mañana. Así que bueno, para quien no conozca a Ángel, que yo creo que es difícil porque ya lleva con nosotros unas cuantas participaciones de festum y es un gusto aquí siempre poder contar con él. Es un gran divulgador de historia y luego también tiene un podcast que se llama Lignum in Roma. Es autor de numerosos libros, 10 libros de novela histórica, ¿vale? Le gusta mucho, como a buen romano, ¿no?, lo que son los dioses y las supersticiones. Y entonces, bueno, tiene muchos de sus títulos que van sobre pues, Juno, sobre Hércules, sobre las Sabinas, Cunina, bueno, muchísimo. Yo os animo a que busquéis por todos esos libros que ya os digo que merecen mucho la pena y también su podcast. Así que bueno, yo sin más os dejo con él, que además tiene una forma de divulgar muy amena, muy didáctica y lo vamos a pasar muy bien. Aplaudir, ¿no? Bueno, como siempre, hay que dar muchas gracias por haber venido. También le doy las gracias a la administración, que nos trata muy bien a los que venimos aquí a hacer conferencias. Y en mi caso también soy recreador, pero no vengo aquí. Bueno, hoy sí que, este año sí que es verdad que hemos hecho recreación, tanto en la Villa Romana de Ruedo como ahora, por ejemplo, mi señora, que es ornatriz de un grupo de recreación que se llama Barquino Oriens, que estamos en Barcelona, y hará un peinado, sí que es verdad que está en el final este de la República, pero también es cierto que es muy difícil encontrar cualquier cosa de la mujer antes de la época complicada de Fulvia, de esa mitad del siglo I antes de Cristo, porque la mujer en principio tenía la esfera privada y es muy difícil encontrar bustos. Nada tiene eso que ver luego con esta época de pues, las Agripina, Livia Drusila, todas las mal llamadas emperadoras, ¿no?, que son estas mujeres de los emperadores que a través de la mujer también un poquitín romanizaban, seducían a las élites locales para que quisieran parecer a las mujeres de los emperadores, para de alguna manera decir nosotros también queremos ser como ella, ¿no? Pero la República no era así, la mujer tiene un papel en la República. Lo que ha dicho Natalia de que me gusta la religión, es que Roma, no hay diferencia entre la religión y Roma, porque Roma es la religión y la religión es Roma. Entonces no se puede hablar de Roma sin la religión. Todos los aspectos de la vida de un romano y de una romana tenían que ver con la religión. Como vamos a hablar de la mujer, me gustaría primero hablar de la felicidad. ¿Qué era la felicidad para un romano? Valerio Máximo, en su libro número 7, que nos habla precisamente de la felicidad, nos habla de que el romano más feliz de toda Roma, que incluso era más feliz que los dioses, porque los dioses también tienen sus cosicas entre ellos, ¿no?, decían que era Quinto Cecilio Metelo Macedónico, que era un hombre muy importante. Los Quinto Cecilio y Metelo eran una familia muy importante del siglo II. El macedónico, el baleárico, el numida, bueno, todos. Pues este hombre dicen que fue, pues fue censor, fue cónsul, le hicieron un triunfo, bueno, todos los éxitos personales que podía tener. Pero Valerio Máximo no nos dice que fue feliz por eso. Nos dice que fue feliz porque tuvo una mujer muy fértil, que le dio, que sepamos, 4 hijos y 3 hijas. Y lo dice con una frase que es la siguiente, decía: tantos partos, tantas cunas, tantas teas nupciales,
tantas togas viriles. O sea que tuvo siete hijos, 4 y 3, todas se casaron y todos sus hijos llegaron a mayoría de edad. Además, sus hijos tuvieron también muchos éxitos. Pero él no dice eso, dice que tuvo 4 hijos y 3 hijas y ninguna murió. Ninguno de los hijos murió. Y además todas las hijas tuvieron nietos y todos sus hijos tuvieron nietos. Y tampoco murió ninguno. Y dicen que él murió sin ver morir a ninguno de sus descendientes. Y murió en su cama. Y fue llevado por toda Roma por sus descendientes, por sus yernos y por sus hijos. ¿Dónde está la mujer? En su misión, que era la misión de procrear. Esta historia, que es bonita en el sentido de que eso es la felicidad para el romano, sin embargo, no sabemos quién fue la mujer. No sabemos quién fue la mujer de Quinto Cecilio Macedónico. Y es un hombre muy importante del siglo II a.C. La mujer estaba en ese papel secundario. Todo este papel también era reconocido por el hombre. Voy a leer una lápida, que además es muy interesante, que la encontré, a ver si lo encuentro, porque no veo, así, que es del Cuerpo de Inscripciones Latinas, del volumen número 6, que es de Roma, no me acuerdo ahora exactamente, creo que es de la vía Apia, que es la vía que salía de Roma por la puerta Capena hacia el sur, por ejemplo hacia Capua, hacia el sur de Roma. Y aquí se encontraba una lápida para que veamos un poquitín lo que se esperaba de la mujer. En este caso me gusta mucho la lápida porque el marido, para que se recuerde a la mujer, lo pone en una tumba y esa tumba la pone fuera de la ciudad para que la gente que pase lea esa lápida, nombre a su mujer y su mujer pueda ser recordada y así vivir en el inframundo. Entonces la lápida dice: viajero, al que pasa, es muy poco lo que tengo que decirte, detente y lee con atención. Aquí está el sepulcro no bello de una bella mujer. De nombre, sus padres la llamaron Claudia. Amó a su marido con todo su corazón. Tuvo 2 hijos, a uno de ellos lo deja en la tierra, al otro bajo tierra. De conversación agradable, o sea, que no era dispuesta a disputas, no discutía con el marido, era siempre agradable cuando hablaba. Cuidó la casa, o sea, domum servavi, cuidaba la casa. Tejió la lana, esto es, en las mujeres republicanas es importantísimo. Lanam fecit. ¿Por qué es importantísimo? Aquí Bernardino nos acaba de hacer aquí abajo una charla sobre la lana. La ropa era carísima en la antigüedad. Y que una mujer hiciera la lana en casa quería decir que era frugal y que participaba de la economía familiar. La casa la hace mi mujer. No solo me da hijos, sino que participa en la economía familiar y en una de las cosas más caras que hay, que es la ropa. O sea, no es solamente por el hecho de hacer la lana, sino porque colaboraba en, pues, un poquitín la economía familiar. Y luego dice: he dicho, pete. Todo esto lo hace para decirles a todos: pararos, parad aquí. Mi mujer fue una mujer como los dioses mandan, cuidó la casa y hizo la lana. Se hizo la lana es un concepto muy, muy importante de aquella época. Siempre que hablo de la mujer en la antigüedad, siempre aviso: tenemos que desaprender. Tenemos que dejar las gafas del siglo XXI, ¿correcto? Tenemos que huir de los sesgos, nuestros sesgos, de falacias, que son engaños un poquitín para hacer las cosas fáciles, ¿no? La mujer romana no vivía en el mundo que vivíamos nosotros. La mujer romana, cuando se quejaba en su sociedad, no pedía libertad individual, no sabía lo que era la libertad individual, no era en su mundo la libertad individual. La mujer romana vivía en un colectivo y era parte de un colectivo y sentía que era parte de un colectivo porque la educaban para eso. No podía saber. Nosotros ahora tenemos mucha información, vemos la tele, vemos los diarios. Ella no tenía información. Ella se levantaba, la educaban de chiquitita. Cuando nacía le llamaban infant, vivía en la infancia. A los 7 años, ya empezaban a educarla a la mujer para casarse. Hasta los 7 años más o menos jugaba, pero de los 7 hasta los 12 la educaban para casarse. Era puela o virgo. A los 12 ya era la edad para casarse. A los 12, edad legal para casarse. Los hombres era 14.
Las mujeres de la élite a los 12 años se casaban, pero es que desde pequeñita, desde infant, le estaban enseñando que su misión en el mundo era procrear. Con lo cual, ello lo veía en su madre, lo veía en su hermana, lo veía en sus vecinos, lo veía en todas partes. Y las mujeres eran comunidad, como Roma era comunidad. El individualismo no era como ahora, no quiere decir que no fueran personas individuales, sino que ellos pensaban en la comunidad, porque están viviendo en economías de supervivencia y la comunidad nos da resiliencia. Estamos hablando en un mundo, bueno, que según un tal Frien, o como se pronuncia eso en inglés, y una obra que se llama Demografía, pues morían aproximadamente 1 de cada 3 bebés antes de 1 año. El 50% de los niños antes de los 15 años, que ya no eran niños con 15 años, ya se iban a la guerra, pero para nosotros son niños. A 35 años igual llegaba al 30% de la población. Su mundo era otro mundo. Entonces, intentar proyectar en aquellas mujeres las ideas de las mujeres actuales no tiene ningún sentido, porque ellas no veían el mundo así. Veían el mundo en el que vivían y buscaban la felicidad en el mundo en el que vivían. Siempre aviso de estas cosas porque a veces se dicen cosas que son crudas de las que podemos hacer, ¿no? Luego tenemos un problema también en el estudio de la mujer antigua, y es que en la antigüedad solo escribía la aristocracia, la élite. ¿Y qué escribía la élite? Porque le interesaba la élite. Nos da una imagen de la mujer que es la que espera la élite. Sabemos mucho de Livia Drusila, sabemos mucho de Agripina, la mayor, que es el peinado que creo que está haciendo mi señora. Sabemos mucho de, yo qué sé, de Popea Sabina, sabemos mucho, pero no sabemos nada de la mujer plebeya. Nadie se ha ocupado de la mujer plebeya, nadie se ha ocupado de una liberta, nadie se ha ocupado de una esclava, no lo sabemos porque nadie ha escrito de ella. Entonces la idea, lo que se llama el sesgo de primera impresión, es que las romanas eran todas matronas de la élite, cuando esa era un mínimo de la población de Roma. Pero sin embargo, cuando vamos las películas, pues todas van bien vestidas, todas van, ¿no? Pues esto no era normal, esto era lo raro. Las plebeyas trabajaban todas, porque vivían en una economía de supervivencia, no se podían prescindir de manos. La que no trabajaba era aquella que el marido tenía mucho dinero, la podía mantener en casa, pero eso no era normal. Entonces, a veces nos hacemos un concepto de esta mujer que no es correcto. ¿Qué eran, dijéramos, las 3 bases? Luego lo explicaré mejor, ¿no? Pero ¿quién son las 3 bases más o menos, o los 3 aspectos? Virtudes, que con el hombre, con la mujer no se puede decir virtudes porque virtud viene de vir, y vir es hombre, es virilidad. Pero nosotros ahora sí que entendemos virtudes de este aspecto, ¿no? La primera virtud de la mujer era evidentemente la castidad. Si una mujer perdía la castidad, se convertía automáticamente en una mujer infame. Y, por ejemplo, no podía llevar un peinado. Tenía que ir con el pelo suelto. Ir con el pelo suelto por Roma quería decir que eras una mujer infame, o sin pelo, peor todavía. Porque si ibas sin pelo, como una esclava, ya es que no eres ni mujer, eres una cosa. Entonces, las mujeres con el pelo suelto, había una ocasión que era en duelo. Cuando la mujer estaba en duelo, cuando se había muerto el marido o estaba en una situación de dolor, sí que se dejaba el pelo suelto para demostrarle al pueblo de que estaba en dolor y que esa obligación que tenía ella de ponerse bonita para su marido y para la sociedad, le dolía tanto que dejaba eso y de esa manera mostraba dolor. Eso en los entierros y tal se hacía así, pero si no la mujer tenía que ser, así que tenías que ser casta. Luego tenías que ser la pietas, tenías que tener pietas. La pietas no es la piedad nuestra cristiana, que es la que más conocemos nosotros, no. La pietas tiene que ver con eso, que evidentemente tienes que entender que los dioses existen, Roma era una sociedad politeísta, pero también está la piedad, o sea, no solo la piedad ante los dioses, sino también está la piedad ante los parientes. O sea, yo he nacido mujer porque los dioses lo han decidido así. Entonces yo estoy en la situación que los dioses han dicho. Y mi padre y mi hermano pues tienen otra situación que no es la mía. Y esto va así. Yo he nacido plebeyo porque los dioses han decidido que yo sea plebeyo. Entonces, la pietas coloca a cada uno en su sitio. Y yo tengo que entender que la piedad ante mis parientes, si soy mujer, pues mi padre tiene la potestad sobre mí y mi hermano pues puede ser un ciudadano libre y yo no lo seré nunca. Pero eso no es porque a mi hermano lo ha elegido.
o porque mi padre lo ha elegido. Eso es porque yo debo tener el orden de las cosas, que es el orden de los dioses, y esa piedad me obliga a aceptar mi situación. Todavía hay mucha gente que dice, pues bueno, pues porque el Dios lo quiere, ¿no? Pues un poquitín así. Y luego también tenemos la piedad ante la patria. La mujer no tiene hijos solo porque le interesa tener hijos, porque los hijos, sobre todo los pobres, son nuestra inversión al futuro. En Roma, los pobres solamente podían hacer inversión al futuro con sus hijos. Los pobres los cuidarían cuando fueran mayores. No tenían dinero, no había plan de pensiones, nadie se iba a ocupar de ti, eran tus hijos, sino que también tenía que hacer, entre comillas, Roma era una sociedad, sobre todo en la República, generada para la guerra, pues su misión era luchar por Roma. ¿Cómo? Generando soldados, generando ciudadanos. Esto era también parte de la pietas. O sea, yo he venido a este mundo en una situación, en este caso, mujer, y mi obligación es esta. La del hombre, con 14 años, 15, 16, es coger un arma e ir a asaltar una ciudad. ¿Por qué? Porque los dioses lo han decidido así. Yo no puedo ir en contra de lo que los dioses han decidido. Entonces, esa situación, esa aceptación, marca mucho en una sociedad que la religión está por todos los poros. Y luego otra cosa que tiene que hacer la mujer, que también es muy importante, es la esfera privada. La esfera pública es solo para los hombres. Hay mucho texto en este sentido. Así que la mujer lo que se tiene que hacer es, desde un segundo plano, lo que hemos dicho de Quinto Cecilio Metelo, la mujer es la importante de esa historia, la mujer es la que le ha dado felicidad a Quinto Cecilio Metelo, pero no sabemos quién es. Desde el punto de vista de Roma, esa mujer ha hecho lo que tenía que hacer. Servir hijos ciudadanos, grandes ciudadanos, porque todos los hijos fueron pretores, cónsules, incluso tuvieron éxitos. ¿Pero quién hizo eso? La mujer. ¿Dónde estaba? En la esfera privada. Y es reconocida por eso. Cuando Quinto Cecilio Metelo Baleárico iba con su mujer al lado, iba con el pecho alto. Mirad qué suerte que tengo de la mujer que tengo. Pero ella tenía siempre que vivirlo en un segundo plano. ¿Qué pasaba si una mujer rompía esto? Si una mujer rompía esto, se consideraba que iba contra la pietas. Contra la pietas, o sea, era contra el fas, era nefasto, iba contra los dioses. Y en Roma no había diferencia entre traición, crimen, delito, todo era lo mismo, porque los dioses estaban en todas partes y normalmente todos los delitos tienen que ver con el fas, con la relación con los dioses, y el castigo además de la falta de castidad de una mujer en una familia, no pecaba la mujer, pecaba la familia. En este caso, por ejemplo, supongo que habéis escuchado alguna vez que cuando una vestal perdía su virginidad, pues como no la podían matar, la enterraban viva, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Porque veamos que esto es ella era a lo que se le llama el piáculum, ella era la expiación, ella era el sacrificio para que Dios perdonara a toda Roma, porque no había pecado la vestal, había pecado toda Roma contra Vesta. Esto es como se veía, y cada mujer individualmente entendía que eso era así. A la vestal, en la casa de las vestales que está en el foro, le ataban la boca, la sumían a una camilla, la ataban, y en una camilla la paseaban por toda Roma, salía por la Puerta Capella, que está al norte de Roma, todo el pueblo salía a verla en silencio, en procesión silenciosa, como diciendo a los dioses, perdónanos. La llevaban habían hecho un tipo de cueva con una habitación, dejaban una cama, dejaban una pequeña mesita, poniendo un poco de leche, ponían una luquena, poniendo un poco de aceite, un poco de pan, para comer 2 o 3 días, y luego lo cerraban y disimulaban donde estaba aquella mujer enterrada. Y eso era, y ahí moría, pues mejor no imaginarlo, ¿no? Pero porque el pecado no era que la vestal perdía la virginidad. El pecado era que Roma entera, por el pecado de esa mujer, había hecho una impiedad contra los dioses. Ese peso que nos parece para cada mujer individual era muy importante. Entonces lo tenía presente continuamente. Era muy doloroso. En la República el hecho de la castidad o no dependía del padre. El padre te podía matar directamente si tú habías hecho
castidad. Pero si, por ejemplo, hacías otra cosa que no habías perdido la castidad, tu padre te podía condenar, por ejemplo, a la ley del silencio, que se le llama, que era te echaba de la familia, fuera, a la calle. Y nadie de tu familia te podía ayudar, ni tan siquiera te podía hablar. Te abandonaban, lo que se conoce como el silencio social. Nadie te daba de comer, nadie te acogía. Estamos hablando de ese tipo de castigo. Con los hombres es igual, pero es igual de duro, pero estamos hablando de mujer. ¿Cómo se consolaba un poquitín la mujer? Pues la mujer, ante esa que nosotros podemos ver presión, vuelvo a repetir que ellas estaban en este mundo, pues era un mundo religioso. El mundo religioso de la mujer es un mundo complejo, porque la mujer en Roma ya no es, por ejemplo, como en el siglo XII a.C. o XIII a.C., si habéis visto figuras, son Venus, las Venus de Nilo, la Venus de no sé qué. ¿Qué es la figura? Pues una piedra más o menos con forma, con dos figuritas que parecen pechos y caderas. Y esto es la mujer, fertilidad, 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 fertilidad. En el caso de Roma, la cosa ya es más compleja, en el caso de Roma y Grecia. Tenemos diferentes tipos de diosas. Tenemos, por ejemplo, a la diosa Venus, que es la mujer, pues como arte, a la mujer como belleza, a la mujer como sexualidad, que eso es Venus. Esto es Venus, ¿no? Tenemos a Diana, que es otro tipo de diosas, que es lo que tiene que ver con los ciclos. Diana es la luna y tiene que ver con los ciclos naturales de la mujer. La mujer como animal biológico. Son ciclos, son ciclos, son ciclos. La mujer son ciclos y Diana es la diosa de la caza, pero no solamente la diosa de la caza. Tenemos que verlo como de la siguiente manera. Diana es una diosa que está en la naturaleza. Es una diosa de los que viven en el bosque. Vive en la naturaleza. La mujer, a través de Diana, se queda embarazada. Y cuando pare, ya no pare algo silvestre, pare un ciudadano romano. O sea, de ese mundo silvestre, de ese mundo salvaje, a través de Diana, la mujer lo que hace es generar civilización. De esa cosa próxima, Diana además es cazadora y, como sabéis, era virgen, no podía tener amantes, porque si tenía amantes no podía ser cazadora, porque si tenía hijos ya te tenía que dedicar a su casa. Luego tenemos también el otro aspecto de la mujer, que es Juno, que es madre, esposa, los tres aspectos de la mujer: el sexual, el reproductivo y el de madre esposa. Y había diosas a las cuales las mujeres se reflejaban en cada uno de estos momentos. Luego había otra, la buena Dea, que tenía que ver con la fertilidad. Ceres y su hija Proserpina tenían que ver con los ciclos de la naturaleza, que siempre la relación entre la naturaleza simiente-semilla, semen, semilla, simiente. El hombre siembra las semillas en el campo y brota al trigo. El hombre planta, entre comillas, semen de la mujer y nacen hijos. Esos semen, simiente, siempre están en el ideal romano. Así que el aspecto religioso de la mujer es complejo. Luego tenemos la diosa de la casa, de la cual hablé ayer, que es Vesta. Vesta es la madre con calidez. Todos tenemos como mínimo el recuerdo muy al interior nuestro de cuando nos encontramos mal con 2 años y nuestra madre nos acoge en su pecho y nos abraza. Eso es Vesta. Es la calidez de la madre. También tenemos esta vertiente. O sea, el mundo religioso de la mujer tenía todas esas, no diría escapes, sino todas esas maneras de ver que a ella le confortaba. Así que, ¿cuál era la misión de la mujer con toda esta complejidad? La misión de la mujer era casarse, pero además casarse era obligatorio. Era un deber público, era un munus publicus. Creo que es Dionisio de Carnaso, creo que sí, en su libro número 2, una de las primeras leyes que hace Rómulo, nos explica, bueno, la primera ley, que la llama la ley de Rómulo, lo que dice es que los padres dejen ya de exponer a las hijas. Ya sabéis que existía la costumbre romana, bueno, me parece que ya lo veis, ¿no? Existía la costumbre romana de cuando un hijo nacía, se lo dejaban, algunas versiones dicen en la cama, otras en el suelo, se lo dejaban al padre en el suelo, la madre todavía estaba con dolores, igual no había expulsado todavía ni la placenta, pero se lo dejaban al niño en el suelo y el padre recogía al bebé y lo elevaba, tolere filium, lo acepto, y al cabo de 8 o 9 días le daba el nombre, si era varón o hembra. Si no lo recogía, lo dejaba en el suelo, no lo aceptaba,
pues la comadrona o cualquier de la mujer que estaba atendiendo al parto lo tenía que recoger y exponerlo en la calle, y entonces era un objeto sin dueño y cualquiera lo podía recoger o allí se moría, ¿no? Esta es la primera ley que dijo, y entonces Rómulo dijo, no, a la primogénita no, a menos la primera mujer que se quede, porque era muy importante el varón por una cuestión de herencia. Entonces lo hacía. Pero bueno, esto era una cosa muy extraña. Normalmente no se hacía, pero tenía ese derecho el padre de familia. Y la siguiente ley que dice era que los romanos se tenían que casar sí o sí, hombres y mujeres. La edad legal para casarse de una mujer era 12 años y la de los varones 14. Los varones se solían casar más tarde porque a los 14, 15 años los padres les daban la mayoría de edad y se iban a la guerra. Y nadie iba a casar, ningún hombre iba a casar a su hija con un hombre que igual moría en la guerra al año siguiente, así que se esperaban más. Si una mujer se casaba con un hombre de 12, con un hombre de 25, ya tenía suerte en Roma, en este sentido. Así que, ¿cuál era el motivo del matrimonio? A ver si lo digo en latín, porque el latín es malo mío. Matrimonium procererum liberorum causa. La causa del matrimonio es la procreación de los hijos, de los liberi, que eran hijos, ¿no? Tengo aquí un texto que lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Así que era un derecho público. Dice, el matrimonio en el derecho no configura una unión sentimental ni un pacto contractual entre iguales. Era un mecanismo de transferencia de potestas y un deber público, cuyo objetivo era la manufactura de ciudadanos válidos, la gestión de la riqueza y la consolidación de alianzas clientelares. Su éxito no se medía por felicidad conyugal, sino por la eficiencia en la producción del liberi, de hijos, y el mantenimiento de la religión del sacrum doméstico. Así que el matrimonio era un contrato para tener hijos. ¿Eso exime de que las personas se enamoraran entre sí? No. Valerio Máximo explica algunas historias, por ejemplo, de hombres que murió su mujer y ellos se tiraron a la pira porque no podían vivir sin sus mujeres. O hombres que después de morir su mujer, ellos se suicidaron. O sea, eso no quiere decir que roces no haya cariño, pero que eso no se buscaba para hacer en el matrimonio. Voy a leer una lápida antes de seguir, que me gusta muchísimo, que creo que es la lápida perfecta en la cual se define lo que se esperaba de una mujer. Es una lápida muy famosa de Túnez, en este caso, que se llama Postumia Matronilia. Dice, si alguien sabe latín, luego que la lea. Consagrado a los dioses manes, esto es siempre lo mismo, Postumia Matronilia, incomparable esposa, su función de esposa, buena madre, abuela entregadísima, púdica, religiosa, laboriosa, frugal, eficiente, vigilante, solícita, mujer de un solo hombre, de una sola alcoba, matrona de total diligencia. Vivió, eso es una cosa que siempre me llena muy dentro, vivió 53 años, 5 meses y 3 días. Se dice hasta los días que vivió. Hay algunas lápidas que digo, estuvo conmigo en matrimonio. En latín sería algo así como incomparabilis coniux, mater bona, auia piísima, púdica, religiosa, laboriosa, frugi, efficax, vigilans, solícita, uniguira, unicuba. Hay unas palabras que no tienen traducción, que son uniguira, wir, de un solo hombre, y unicuba. Cuba era de cubículo, que es donde estaba la cama. Esto para las mujeres era un orgullo. Una mujer que se casaba con un hombre y solamente estaba en ese lecho conyugal con ese hombre, a ellas, en aquella sociedad, les llenaba mucho de orgullo. Bueno, todo esto más o menos que he dicho, lo sabemos, pero por las mujeres de la élite. ¿Qué sabemos de las plebeyas? Las mujeres de la élite se casaban por varios ritos. El más famoso era el de la conferreatio. Bueno, tenían varios ritos. Los matrimonios podían ser sine manu, cum manu, muy complicado.
¿Cómo se casaba una plebeya normalmente? Por lo que parece, pues llegaba el plebeyo, hablaba con el padre y le decía, pues llévatela. Y se la llevaba a su casa. Así como va. Y luego, ¿cómo conseguía su matrimonio? Por su capción, por uso. ¿Tú qué has hecho con esta mujer? Pues la ha usado para lo que se usa a las mujeres durante un año, pues ya es tuya. Y los hijos que nacen con ella ya son tuyos. Esa era la boda. No, no, llévatela. Y el padre, pues, estas se casaban un poco más tarde, porque claro, normalmente cuando se casaba una mujer, pues había que dar la dote. Y claro, un pobre, ¿qué dote va a tener? Pues entonces pues, miraría a la hija y le diría, pues vete con este, pues que es del colegio de los Ferrari y tiene un taller y vas a tener buena vida, hija mía. Esto era la vida así. Y esta mujer pues trabajaba de esta manera. Luego, claro, la mujer plebeya trabajaba y era plebeya. Tenemos, por ejemplo, no solamente este matrimonio, que era el matrimonio guay, que era el de los, ya lo habéis visto, ¿no? Con las trenzas, con el velo azafrán, madre mía, con un sacrificio, no, estaban los plebeyos, pero también estaba el matrimonio que es el matrimonio que era el concubinato. El concubinato era un hombre libre, ciudadano, romano, porque si no, no era matrimonio. Si se ponían a vivir dos personas que no eran, o al menos el romano, aquello eran dos personas que vivían juntos, no era matrimonio. Pues el concubinato era un hombre libre que se unía a una peregrina, a una mujer libre pero que no era romana, o a una liberta. Y esto era lo mismo. Se juntaban y vente a vivir conmigo, pues nos vamos a vivir con uno con el otro. O estaba el contubernio, que era un hombre libre con una esclava. Esto era mucho, en el ejército se hacía mucho el concubinato, que era, pues, un hombre compraba una esclava que se llamaba Focariae, se la llevaba a su casa para cuidar la casa y para cuidar la cama, claro, y luego, pues al final, pues ya sabemos que roce hace cariño y podía pasar, ¿no? Un aspecto muy importante, ahora, ¿qué era de Agripina? Sí. Pues ahora sí que te vean. Peinado. Bueno, este es el peinado que llevaba Agripina a la mayor, que era hija de Agripina, y de Julia la mayor, hija de Augusto. Es un peinado del final de la República. Durante la República, las mujeres normalmente lo que se ponían era un tutulus, que era aquí un rollo, se enrollaban así el pelo, sobre todo las plebeyas, pues como tenían que trabajar para que el pelo no les estorbara. A las esclavas les cortaban el pelo, como norma general, porque no eran mujeres. Y el pelo era símbolo de feminidad. De hecho, los romanos lo consideraban muy, muy, muy sexual. Todavía pasa en algunas culturas hoy en día. El pelo largo se consideraba muy sexual. Por eso las mujeres se lo tapaban, pero no por una cuestión religiosa. Los hombres también se tapaban el pelo delante de los dioses. Los hombres. Las mujeres se tenían que tapar obligatoriamente el pelo si estaban casadas. Si eran mujeres, ahora diríamos decentes, si no eran infames, iban peinadas. Si iban con el pelo descubierto, quería decir, entre comillas, que estaban en el mercado. O sea, yo podía ir a preguntarle a su padre, pues sí, podemos llegar a un acuerdo y me puedo casar con ellas. Por ejemplo, las puelas iban vestidas, iban con un peinado, o las viudas iban con un peinado. Las mujeres casadas obligatoriamente se tenían que tapar el cabello para decirle a todo el mundo que ellas estaban casadas con un ciudadano romano. Iban con la prenda que se llamaba estola, y con la cabeza tapada y con su peinado tapado, porque el peinado era solo para su marido, pero no solamente servía para decirle a todos los demás que yo soy una mujer casada con un ciudadano romano. Dañarme a mí es dañar la propiedad, en este caso no la propiedad, sino algo que está bajo la tutela, el manus, de un hombre. Así que la mujer tenía que ser tapada. Hay explicaciones, creo que también de Valerio Máximo, que dice que un hombre se separó de la mujer porque fue a la calle sin tapar. Y no fue por ir sin tapar, sino porque no honraba el matrimonio. Ella estaba en sagrado matrimonio y por ir destapada se divorció. Es una de las primeras causas de divorcio. El aspecto físico de la mujer, el aspecto tal como se vestía la mujer, era la seña de identidad de la mujer en la antigüedad. Pensemos que no había carnet de identidad.
Entonces tú tienes que mostrar al pueblo quién eres por cómo vistes. Una esclava tenía que ir con un tipo de ropa, una liberta ya podía ir con un poco de ropa mejor. Una plebeya, una mujer plebeya, podía tener su pudor, su pudiquicia, podía tener todas estas virtudes que hemos puesto, se podía poner una estola, pero no podía ir de lujo. Tenía que ir, pues ella pobre, pues tenía que ir pues con una tela pues de lana natural. Y esta era lo que tenía que llevar. Una patricia no, una patricia iba con muchos colores, con mucho... Si una esclava, una mujer que no le correspondía, iba con ropa que no le correspondía, era denunciada. Y evidentemente sufría las consecuencias. Una mujer que había perdido, entre comillas, su dignidad como mujer, por cualquier, bueno, si era un delito muy grave la mataban directamente, ¿no? Pero por algún delito, pues le quitaban ese derecho a llevar estola, le quitaban ese derecho a ir peinada, entraba dentro de los infames, ya no se podía casar, ya no podía tener relación incluso con sus familiares. O sea, que el que tú seas una mujer infame, con los hombres pasaba igual, ¿no? Pero cuando tú eres una mujer infame, la sociedad lo ve, porque te ve con el pelo suelto y no te lo puedes cuidar, porque te denuncian ante el pretorio y te castigan. Hay el caso de una mujer que se llama Sulpicia, que hizo una cosa muy gorda y la hicieron esclava de las vestales. Ella, porque no quisieron matarla, quisieron que fuera útil. Dice, en vez de matarte vas a ser útil. La pusieron allí, por este tipo, ¿no? O sea, era un mundo que ahora a nosotros nos parece cruel. Yo siempre en estas cosas, para ir acabando, yo en estas cosas siempre pienso lo siguiente, y creo que la respuesta es que sí. ¿Las mujeres en aquella época serían felices? En su mundo, no en el mío, en su mundo. O sea, si a una mujer le dicen desde pequeñita, tu misión es hacer hijos para la patria, y tú tienes en su mundo 5 hijos para la patria, te van todos a la guerra y te vuelven, y esos hijos se casan y te dan hijos, ¿tú eres feliz? Porque tú has hecho lo que tu sociedad te ha pedido. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Nosotros tenemos una idea de lo que la sociedad nos pide, y yo no conozco a nadie que sea feliz haciendo lo que la sociedad espera de ella o de él, ¿no? Entonces, aunque eso nos parezca complicado, en aquella sociedad, si un hombre hacía lo que le pedían, era feliz, y si una mujer hacía lo que le pedían, era feliz. Hay que meterse en aquel mundo. Hay un concepto muy difícil de rayar, que es el concepto de yo creo en las divinidades y me comporto porque creo, y creo realmente en eso, y creo que si me comporto bien voy a ser favorecido por ellas. Y luego está el otro, que es el miedo a las divinidades, y temo a las divinidades, y es lo que se le llama la voluntad viciada. Lo hago porque las consecuencias son peores. Eso es muy difícil de diferenciar, ¿no? Entonces, me imagino que como en botica, ¿no? Pues habría un poquitín de todo. Bueno, el peinado te lo puedes llevar a casa y llevar unos días, ¿vale? Las mujeres romanas se ponían aquí una protección, porque claro, estos peinados costaban mucho de hacer. Este es sencillo. Hay otros peinados flavios que tienen extensiones y no, o el poalio. Hasta 16 centímetros. Hasta 16 centímetros, ¿no? Es decir, este es uno que, si bien lo llevaba Agripina, estamos hablando de que Augusto intentó poner el mos mayor un anterior, las costumbres anteriores, y no sé si habéis visto alguna imagen de Liber Drusila, tiene un peinadito chiquitito, pero cuando ya llevamos a las Flavias tiene una cosa espectacular, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Me he explicado bien? ¿Sois muy tímidos? Así. Era muy frecuente en la época de la República los divorcios. ¿Ha hecho una pequeña... En la época de la República no eran muy frecuentes los divorcios, no. Conforme nos vamos acercando al imperio, cada vez son más frecuentes los divorcios, porque también la mujer ya empieza a tener derechos, ya empieza a tener propiedades y se lo puede permitir. Estamos hablando de que la mujer en la República, es que yo creo que ni lo pensaba, era lo último que pensaría, porque la mujer es una comunidad. La mujer no estaba solo con su marido, estaba con su marido, con la madre de su marido, con sus cuñadas, con sus hijas, con las hijas y era toda una comunidad. Su marido iba igual 3 veces al lecho conyugal hasta que la mujer se quedaba embarazada, no se querían. Entonces el marido dormía en una cama y ella en otra. Con lo cual, el divorcio en la República no era tan frecuente. Incluso había una diosa que se llamaba Venus Verticordia,
la que cambia los corazones, que cuando había discusiones iban allí a ver si la diosa de alguna manera les podía consolar. Ahora, conforme va viniendo el imperio, sí que era bastante fácil separarse. Creo que mi señora acaba de ver, y Agripina la mayor, no tú, sino la que llevaba tu peinado, tuvo 8 matrimonios. Pero ya estamos hablando de gente de la élite que se mueve por mucho dinero. En la República no era tan normal el divorcio, existía, pero no era tan normal. Por ejemplo, ahora que me acuerdo, por infertilidad. Normalmente cuando tú tenías a una mujer y no paría en 5 años, más que el divorcio se la devolvías a su padre. Eso era lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué pasaba cuando había un problema de fertilidad? Cuando había problemas de infertilidad, además era motivo de divorcio, porque claro, pero no es una cuestión de querer o no querer, se trata de que el matrimonio, la causa del matrimonio es criar hijos. Si yo tengo un matrimonio que no cría hijos, eso no tiene ningún sentido para un romano. Yo tengo que criar hijos. Entonces, claro, la primera culpa se la daban a la mujer. Se la devolvían a su padre, incluso con que era un poco fallido, pues el padre no tenía que devolver la dote. En este caso, el marido no tenía que devolver la dote porque, hablando mal, no quiero decirlo, pero hablando mal, había dado una mujer defectuosa. Entonces, no me pidas la dote. Si era por infertilidad, difícil. Claro, pero a lo mejor la infertilidad Ahora, era un hombre y no lo sabía. También es verdad que hay matrimonios, también es verdad, sí, claro, pero eso cuesta más. También es verdad que hay matrimonios que la mujer se lo dice al marido, ahora no me acuerdo quién lo explica, pero dice algo así como, ten hijos con otra mujer que yo te los cuido. Y el hombre dice, no, no, si tú no tienes hijos, yo te quiero a ti, no quiero ninguna mujer más que a ti. O sea que no nos pensemos que todo al final es roza hacer cariño. Y una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que sucede. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer esa que has dicho que la pusieron de esclava donde sea? Creo recordar, ahora lo voy a ponerte un 50%, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que a esta la acusaron de causar una peste en el 332. Por ejemplo, cuando una mujer iba a los ludi romani, que eran unos juegos que hacían los plebeyos en el circo para celebrar una victoria de un rey muy antigua, si la mujer tenía menstruación no podía ir, porque era impura. Y si iba una mujer con menstruación, evidentemente en aquella época no había ese tipo de compresas, se notaba, eso era una impiedad y eso era un castigo severo. Porque, vuelvo a repetir, no estás pecando estás pecando contra los dioses de Roma, contra toda Roma. O sea, es difícil entender ese concepto, ¿no? Creo que fue esta la que la acusaron de esto. Porque si hubiera sido adulterio en esa época, en el 300 la hubieran matado. Directamente el padre. Era una cuestión privada. Luego ya cuando llegamos al imperio es una cuestión de Estado. Ya es el Estado quien decide el castigo de las adúlteras. Pero en la República es el pata de familias el que decide adúlteras o cualquier otro pecado. Así te ha hecho gracia a esta mujer que estaba, ¿no?, como anquila. La pusieron como anquila. Bueno, era un mal final, pero tampoco era tan malo. Ser esclava de las vestales no sería el peor destino de una esclava. Era peor pecar como... Yo es que me imagino cuando salía aquella vestal en silencio, toda Roma callada, y aquella mujer sabía lo que le iba a suceder, ¿no? Y luego sería verdad o no sería verdad. Pero a ella le iba a suceder eso, porque es que, por si acaso, estamos hablando de Vesta. Estamos hablando de la Roma de aquella diosa que tenía el fuego sagrado de Vesta en el foro romano, que mientras ese fuego estuviera en marcha, Roma sería una ciudad afortunada. Pecamos contra eso, es gravísimo. ¿Alguna otra pregunta o ya estamos? Era importante que la mujer le diera varones. Era importante que sí, sobre todo al principio. O sea, la sociedad romana era una sociedad en la que solo una persona podía heredar, en la República hablo, solamente una persona podía heredar y ese tenía que ser un varón. Normalmente el varón de primogénito, de mayor edad. Iban muriendo. Entonces había plan A, plan B, plan C, plan tal. Y los hijos sí que tenían nombre. Las mujeres, no lo he dicho, pero ahora que me ha venido la pregunta, las mujeres no tienen nombre. Las mujeres en la antigüedad, porque no hace falta, son parte de una comunidad, si por ejemplo nacían de la familia Cornelio, yo por ejemplo me llamo Ángel Portillo, mi hija se llamaría Portilla. Mi segunda hija se llamaría Portilla. Mi tercera hija se llamaría Portilla.
Mi quinta hija se llamaría Portilla. Todas se llaman Portilla, porque no necesitan nombre, porque son miembros de una comunidad. ¿Qué haría? Pues ponerles números. Portilla prima, Portilla seconda, Portilla tercia, o Agripina la mayor, la menor si tenemos dos, ¿no? Porque eran parte de una comunidad. Los hijos pues eran tal, y cuando ya llegábamos a 5, pues quinto, sexto, séptimo, octavo, tampoco se gastaban mucho. Lo que pasa que a veces pues se morían los 4 primeros y al final quinto también queda, ¿no? Así que tenemos que pensar en Roma como personas que forman parte de una comunidad y el individuo no es tan importante. Sí, el hormiguero. La hormiga reina sería el pater familia, más o menos. Yo puedo seguir hasta la 1, ¿eh? Sí, es que estamos, yo estoy ahí. Una última pregunta, y es que yo tenía entendido de que las mujeres precisamente en época republicana, como es cuanto mayor expansión hace Roma en el Mediterráneo, y muchos de los hombres, varones de la familia están en la guerra y muchos no vuelven, que ellas habían ido atesorando riqueza y habían hecho el subterfugio de poner a esclavos como los tutores, y que realmente había, no obviamente hacerlo general, pero que hubo muchas mujeres en aquella época que sí que lograron un poco de atesorar riqueza de esa manera y un poco tener un poco más de libertad, y que por eso luego cuando llegó el imperio con Augusto hizo tanta hincapié en lo de recuperar los mos maiorum, que era eso, pues la moral de los antepasados, ¿no? Y ya hizo todas las leyes estas del adulterio, del matrimonio. Sí, esto es cierto, pero es a partir de las guerras púnicas, siglo III. Murieron tantos hombres, además las mujeres, cuando sus maridos se iban, que se iban a la guerra bastante a menudo, eran las que gestionaban la casa. Entonces ya primero empezaron a tener estos conocimientos y esa formación de poder gestionar la casa, riqueza, pues juntar amigos cuando los hombres no estaban, amicicia, los patronatos, y luego cuando los hombres se iban a la guerra, morían y tal, ellas eran las que gestionaban y poquito a poquito consiguieron derecho a herencia, poquito a poquito consiguieron derecho a propiedades, sí, pero esto es sobre todo, como dices tú, por motivos de estas guerras, de que los maridos se iban mucho, morían también muchos, y ellas ya gestionaban, y a partir de las guerras púnicas, sobre todo el siglo II va cambiando, y el siglo I ya con Augusto, por mucho que intentó hacer eso, había mujeres emancipadas que tenían propiedades y no tenían por qué contar con ningún hombre, pero ya estamos hablando del siglo I, siglo II, pues había mujeres empresarias, había mujeres de todos los oficios, pero en el siglo III, siglo IV, la mujer tenía todavía este papel. Las guerras púnicas, la segunda guerra púnica, lo cambia todo en el horizonte romano, porque es cuando Roma se expande del todo y los hombres se van 15 años, ¿y quién va a llevar eso? La mujer aprende, pide también en la alcoba, pero pide sus derechos y al final consigue, pues bueno, más derechos. Pues bueno, lo vamos dejando.